ANTI ofrece acceso digital abierto a la información científica. Su contenido es evaluado por expertos temáticos de reconocida trayectoria. ANTI es posible gracias a la educación pública argentina. Los artículos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La diversidad cultural en la escuela. Representaciones sociales de la diferencia y prácticas de alfabetización en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autora Silvina Prado, del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González. Este trabajo propone problematizar el tratamiento de la diversidad en las escuelas, señalando las contradicciones del mandato social en el campo educativo, que propone por un lado el desarrollo de prácticas de enseñanza que respeten la diversidad cultural de los alumnos y, por el otro, el desarrollo de una propuesta pedagógica uniforme y homogeneizadora, que sigue caracterizando al sistema educativo argentino. En esta tensión son los docentes quienes adhieren o se distancian de los marcos de trabajo de respeto a la diversidad cultural a través de las decisiones pedagógicas con las que desarrollan las prácticas de enseñanza. Para presentar esta tensión se realiza un análisis de la micropolítica escolar de los docentes a partir de las decisiones profesionales e ideológicas en tres experiencias de investigación desarrolladas en escuelas de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la escuela y en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, la cultura de procedencia, el grupo social y las condiciones de vida de los estudiantes inciden en los procesos de aprendizaje. El contrato fundacional del Estado con la educación es la creación de establecimientos donde se distribuyen los saberes definidos como válidos y la puesta en funcionamiento de un dispositivo de socialización que construya la ciudadanía del Estado Nacional. El contrato fundacional del Estado con la educación es la creación de establecimientos donde se distribuyen los saberes definidos como válidos y la puesta en funcionamiento de un dispositivo de socialización que construya la ciudadanía del Estado Nacional. Si bien la función de la escuela ha ido cambiando con el tiempo en el marco de leyes de obligación escolar y políticas de inclusión, se ha expandido el acceso mediante declaraciones y acuerdos supranacionales. Si bien la función de la escuela ha ido cambiando con el tiempo, en el marco de leyes de escolaridad obligatoria y políticas de inclusión, se ha expandido el acceso mediante declaraciones y acuerdos supranacionales. Los estados expresan que además de garantizar el acceso a la escolaridad, también se debe brindar formación de calidad para todos los y las niños, niñas y jóvenes. En la Declaración Universal de 1990, reafirmada en Dakar 2000, renovada en Incheon en 2015, la Agenda Educativa 2030 expresa que los estados deben garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. UNESCO 2015. Página 7. En este marco definen que una educación de calidad debe respetar plenamente la identidad cultural de sus estudiantes. Para ello, requiere contemplar e incorporar al proceso educativo la lengua, la cultura y los métodos de enseñanza culturalmente adecuados para la comunicación y la construcción del saber para propiciar la participación activa en su comunidad. En los últimos años, para la construcción de políticas de atención a la diversidad o el análisis de las mismas, suelen darse a partir de conceptos de pertinencia, convivencia e inclusión. Pertinencia en lo que respecta a la relevancia cultural y lo significativo de los aprendizajes que se proponen en la escuela. Convivencia en lo que refiere a la formación de actitudes, valores y comportamientos de respeto hacia el otro. E inclusión, garantizar el acceso, la permanencia y la terminalidad de la escolaridad, cualquiera sea su condición cultural o social. Es claro que en los últimos años en nuestro país se puso el acento en las políticas de inclusión. Se mantuvieron propuestas más o menos activas en relación a la convivencia, pero todavía es necesario el desarrollo de propuestas o debates en torno a la pertinencia y valorización de la cultura de origen de los estudiantes. Este trabajo propone problematizar el tratamiento de la diversidad en las escuelas,
señalando las contradicciones del mandato social en el campo educativo, cuando en el campo de las prácticas pedagógicas los docentes deben definir, intervenir y tomar decisiones, acciones que oscilan entre el respeto a la diversidad cultural y el desarrollo de una propuesta pedagógica uniforme y homogeneizadora que sigue caracterizando al sistema educativo argentino. El análisis se realiza a partir de 3 experiencias desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires, un proyecto de investigación sociocultural desarrollado en escuelas primarias de la Villa 21 del barrio de Barracas, el desarrollo de un programa de investigación sobre el fracaso escolar de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que buscó develar las lógicas y los circuitos del fracaso escolar masivo y, por último, el trabajo con docentes en el proyecto Maestro más Maestro, uno de los componentes del programa SAP, Zonas de Acción Prioritaria. Tomando los aportes de Stephen Ball respecto de la micropolítica escolar, Ball 1988, para que las políticas lleguen a los destinatarios, es necesario que los encargados de implementarlas, los docentes y otros profesionales del ámbito educativo, compartan cierto grado de consenso y o adhesión con sus representaciones. Es decir, entre los sistemas de creencias Castorina y Barreiro 2006, con sus aspectos ideológicos y o profesionales del campo educativo, con los fundamentos ideológicos e intencionalidad de la política en cuestión, para lograr preservar el cumplimiento de los objetivos que la política persigue mediante el ejercicio de las prácticas de enseñanza cotidianas. El problema es que desde el nacimiento de la República y hasta muy entrado el siglo XX prevaleció una política estatal que consideraba las lenguas y las costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes como obstáculos para la incorporación a los procesos de modernizaciones nacionales. Las diferencias culturales, lingüísticas y étnicas con que los niños ingresaban al sistema educativo eran consideradas una traba para el desarrollo de sus aprendizajes y posterior integración a la sociedad. Bajo este enfoque subyacía una concepción jerárquica, estática y cuantitativa de cultura basada en el prestigio social y o en el poder hegemónico y eurocentrista. Al interior de las escuelas, esta perspectiva se tradujo en acciones discriminatorias por motivos étnicos, de género, de nacionalidad y de ideología, aspecto físico o procedencia geográfica, que se suma a la discriminación por condición económica y social en los barrios más pobres de la ciudad. Para conocer cómo se construye esta problemática, se realizó una investigación etnográfica en las escuelas públicas que atienden población de la Villa 21. El objeto de este proyecto era el registro de discriminación social y educativa de parte de los docentes hacia los alumnos en las escuelas primarias de gestión estatal ubicadas en el barrio de Barracas. Durante más de un año se realizó un relevamiento con 8 investigadoras junior que registraban crónicas de aula durante 8 horas de clases en 4 escuelas. La tarea consistía en presenciar las clases de cuarto y séptimo grado y registrar en un cuaderno los intercambios en el aula. El primer aprendizaje de esta experiencia fue que una investigación etnográfica debe definir previamente muy bien el objeto, porque el volumen de información se toma inmanejable. 2 conclusiones fueron centrales en este trabajo. Una de ellas es que la mayoría de los docentes que fueron observados durante todo el año, si bien realizaron comentarios con tinte discriminado en la sala de maestros o directamente hacia los alumnos mediante señalamientos poco respetuosos, también compensaban este tipo de discurso con acciones pedagógicas concretas, aún con los alumnos más difíciles. La otra cuestión y más preocupante fue el registro de barbarie de los civilizadores, en especial de parte de los directivos y sobre todo en los discursos de los actos patrióticos dirigidos a la comunidad. El estudio también mostró que algunos docentes definen la imposibilidad de aprender de ciertos alumnos y como reflejo ante esta situación, los docentes dejaban de enseñarles. En ese momento quedó claro que registrar las representaciones hacia los alumnos era fundamental
para comprender el problema de las prácticas pedagógicas. Unos años después, en el marco de las investigaciones del programa sobre fracaso escolar, que se desarrolló del año 90 al 96, al analizar la dinámica de producción del fracaso al interior de las escuelas, las representaciones hacia los alumnos en contexto de pobreza o pertenecientes a países limítrofes u otros pueblos latinoamericanos, era frecuente asimilar la diferencia a carencia, lo que justificaba la puesta en acto de prácticas discriminadoras. Por ejemplo, si un niño venía de haber iniciado la escolaridad en su país, lo escribía en un grado inferior. Una directora se negaba a usar el subsidio destinado a poner las baldosas en un inmenso patio con piso de tierra, porque los bolivianos y peruanos están mal alimentados y la tierra absorbe los golpes. Si pongo baldosas, voy a tener que llamar al SAME todos los días. Por lo tanto, los días de lluvia era una aventura ingresar a la escuela, más de 400 niños y adultos saltando para esquivar el barro. Otro directivo inscribe a 2 niñas de República Dominicana en el grado de nivelación, que es una estrategia de inclusión para niños sin escolaridad, a pesar de que en su país estaban cursando la escolaridad en el año correspondiente, argumentando que después la escuela se me llena de nenas con trencitas, como si el peinado fuera un signo inconveniente en el contexto escolar. Es así que las representaciones y prácticas cotidianas de desvalorización producen una operación de refuerzo de los estereotipos con los que se suele pensar a los considerados diferentes, que identifican diferencia con desvalorización, contribuyendo a dar significado a las causas del fracaso escolar en términos de déficit cultural. Por otra parte, la escuela enfatiza el rol de los procesos de socialización primaria en la transición del capital cultural en la familia. Por lo tanto, aparece como responsable en relación con los bajos resultados escolares de sus hijos. Al respecto, la estructura escolar comunica a la población parámetros de clasificación no necesariamente coincidentes con la capacidad de aprender, pero que así les son presentados. En relación con el lugar de residencia, la presencia de los padres, el aspecto físico e incluso el color de piel, los niños son seleccionados para determinado turno, escuela, grupo o fila. En esta operación de sentido, los alumnos internalizan las imágenes de sí mismos que influyen en su aprendizaje y en la confianza que pueden tener para afrontar la tarea de apropiación de conocimiento. Rockwell, 1996. Desde esta perspectiva, entonces, es importante considerar que la vigencia acrítica no problematizada de determinadas representaciones acerca de los alumnos en contexto de pobreza y o diversidad cultural son elementos que obstaculizan desde el cumplimiento de las políticas de inclusión hasta la pertinencia de los aprendizajes. En este sentido, Héctor Palma, en su libro Gobernar es seleccionar, Palma 2005, estudia el proceso de recepción y práctica de la eugenesia liberal en la Argentina desde fines de la década de 1910 hasta los primeros años de la década de 1940. Palma analiza el discurso racista presente en la formación de los médicos y el extendido consenso que la práctica médica local tenía sobre la idea de generar una raza de calidad como componente del proyecto de construcción de la nacionalidad. Este proceso, según Palma, se inscribe como parte de la medicalización de las relaciones sociales, definidos por la preocupación de las condiciones hereditarias y ambientales, entendidas como un obstáculo que impide el progreso del país. Este discurso civilizatorio llega al interior de las escuelas mediante el control y tipificación de los alumnos mediante el detallado seguimiento y análisis de las fichas biotipológicas escolares, que debían ser extendidas a toda la población. La construcción formativa de la mirada pedagógica implica, aún en la actualidad, una profecía que se cumple desde donde los docentes que asumen que sus alumnos no tienen la capacidad necesaria para aprender los contenidos que la escuela les demanda, dada su condición étnica, social y económica. Se traduce en la práctica al no dedicarles el tiempo necesario para la construcción de saberes, ni que se desarrollen estrategias pedagógicas hacia este grupo, lo que redundará en peores resultados y contribuyendo a la construcción del fracaso escolar, dando lugar al conocido circuito de repitencia, sobredad y abandono. La eficacia simbólica de las expectativas docentes respecto del alumno que fracasa, que no progresa, tiene como base
parte de las percepciones sociales interiorizadas como reales, constituyendo núcleos duros, que la formación no puede remover, porque esta concepción aún se encuentra vigente y sostiene las expectativas sociales del deber ser y la normalización del patrón cultural idealizado en el marco de construcción sociohistórica del proyecto de nacionalidad. Abordar la problemática discriminatoria en la escuela en términos de relaciones interculturales significa, entonces, hablar de relaciones de poder, en donde entabla relación un polo dominante y otro dominado, a partir de dos dimensiones implicadas, la étnica y la social, que se refuerzan mutuamente. El tema central de la diversidad cultural en América Latina es la composición indígena de la región. Tratándose de los pueblos originarios, minorías culturales, migrantes, afrodescendientes u otros, es necesario preguntarse cómo se ejerce la enseñanza en la asimetría valorativa cotidiana de la escuela. Una profesora de educación física en una escuela de Caballito decía, señalando dos niñitas de 6 años, ¿qué las pongo a hacer juntas? ¿Cómo querés que les enseñe así? Una está para comerse el mundo y la otra para vender limones en la puerta. No hace falta que describa aquí las características de las niñas. La naturalización de las relaciones de dominación de un grupo cultural sobre otro en nuestro país excede la tensión entre nativos y migrantes, y el trasfondo es la construcción sociohistórica de una identidad nacional, con la construcción de un nosotros que define la inclusión de algunos y la exclusión de otros. En el ámbito escolar, el rol del docente frente a estos conflictos dentro de la escuela puede implicar un lugar de reproducción de tales prácticas de poder y dominación, o un rol de transformación. En este sentido, las prácticas educativas pueden generar más integración o más discriminación. Es decir, pueden asumirse como reproductoras y contribuir al circuito de la exclusión, ya sea por acción u omisión, o también pueden adoptar una postura democrática que contribuya a la subjetivación positiva de los estudiantes y les ofrezca las herramientas educativas necesarias para la construcción de un proyecto de vida que permita superar las desigualdades. Si bien cada tipo de representación responde a un modo diferente de estigmatización, en todos los casos se describe al otro como diferente en tanto desviado o alejado de lo general, de lo normal. Este lugar del otro, señalado como lugar de inadaptación, resulta útil porque lo determina como ajeno, extraño, lo naturaliza como excluido a la vez que lo margina. Este proceso en el cual se resignifica la subjetividad se lleva a cabo mediante la implementación de un conjunto de estrategias constitutivas de las relaciones interculturales, las cuales no siempre involucran los mismos dispositivos. Sin embargo, son eficaces al momento de representar la alteridad y constituir la trama de relaciones escolares que definen la práctica entre nosotros y los otros. Una forma diferente de pensar la alteridad fue la definición del programa SAP, Zonas de Acción Prioritaria, iniciado en 1997, que cambia la mirada de los sujetos en riesgo o población en situación de pobreza a una noción de zona vinculado a un planteo de política territorial y focalizada, definiendo la zona de acción prioritaria como aquellas en las que existe un elevado nivel de desarticulación y desajuste entre las necesidades y demandas de la comunidad y las respuestas que la sociedad organiza a través de sus instituciones. El problema focal sobre el cual el programa en su conjunto se propuso intervenir fue el del fracaso escolar como expresión compleja de la desigualdad social generada por múltiples mecanismos sociales y no solo educativos. Dentro del programa, uno de los componentes era el proyecto Maestro más Maestro, cuyo objetivo principal fue la disminución de los altos niveles de repetencia en los primeros grados de escolaridad, llegando al 50% en algunos de los primeros grados, debido a que los alumnos no aprendían a leer y escribir en los tiempos establecidos. La principal estrategia fue la capacitación docente, ya que los docentes que trabajan en primer grado eran recién recibidos o aquellos cercanos a jubilarse que habían permanecido más de 20 años enseñando en primer grado y de la misma manera, dando cuenta de un espacio poco valorizado de trabajo y que no requería saberes especializados.
Entonces se pensó en desarrollar una capacitación en servicio con contenidos actualizados en alfabetización inicial y también reflexión y capacitación en contenidos transversales, donde se trabajan los elementos ideológicos respecto del aprendizaje de los alumnos y contextos de pobreza y de diversidad cultural, focalizando las estrategias pedagógicas y la centralidad de enseñanza, desplazando el asistencialismo existente tanto en las representaciones como en las prácticas. Para garantizar la capacitación y la continuidad de los aprendizajes se incorporó a un segundo maestro que garantizara la continuidad pedagógica cuando los docentes salieran a capacitarse. La continuidad estaba dada por compartir y conocer el grupo, por formarse en una misma perspectiva de trabajo y posteriormente implementar las secuencias didácticas en parejas pedagógicas, ya que tanto el maestro de grado como el maestro SAP participaban de la misma capacitación, aunque en momentos diferentes. Los discursos de los maestros acerca de los alumnos no eran nuevos. No entiende, no sabe agarrar el lápiz, se escapa del aula, no escucha. Y la sorpresa fue grande al registrar que, para el 32% de los alumnos de primer grado, el castellano no era su lengua materna. Los alumnos en su casa hablaban quechua y aymara, y en menor proporción guaraní. ¿Cómo son las características de la construcción del oficio del alumno cuando se habla otra lengua? ¿Cómo se puede aprender a leer y a escribir en forma convencional en 9 meses de ciclo lectivo sin tomar en cuenta el punto de partida para construir este aprendizaje? Los maestros debían ser capacitados con estrategias para la enseñanza del castellano como segunda lengua. ¿Cómo es que durante años no se registró esta situación? En la región, la oficialización del enfoque bilingüe bicultural aparece en la década de los 70, con fuerte énfasis en el rescate de las lenguas originarias, creando para ello una institucionalidad dentro de los ministerios de educación, encargada del diseño de políticas y programas exclusivos para la población. Si bien en nuestro país esta mirada tiene desarrollo en algunas provincias, no es una problemática reconocida en la ciudad de Buenos Aires, sino que se percibe como déficit y carencia cultural. Las grandes civilizaciones que conforman el continente, el de la región andina y el de la mesoamericana, cuyos herederos siguen viviendo en ese territorio, siguen siendo integrados desde hace 5 siglos. Primero mediante políticas coloniales y luego a través de la acción de los estados nacionales, con sus procesos económicos y políticos del desarrollo moderno. Analizando las representaciones desde una perspectiva histórica y socioeconómica, implica que las representaciones que determinan las prácticas de los sujetos fueron socialmente elaboradas en un determinado contexto y son portadoras de criterios de evaluación respecto de lo que es normal, lo que son y lo que deben ser. En este sentido, las relaciones interculturales implican necesariamente intercambio entre los miembros que en ellas participan, lo que conlleva situaciones de conflicto a partir de los respectivos intereses en pugna. Apelar a la noción de relaciones interculturales nos lleva a considerar las diferencias culturales, pero también las desigualdades económicas y políticas. En las escuelas de la ciudad, ¿se combate el prejuicio étnico? ¿Se estimula el conocimiento y valoración de otras formas de ver y habitar el mundo? Educar con un enfoque intercultural implica enseñar las tradiciones culturales como leyendas y mitos o enseñar que existen distintos estilos comunicativos, diversas interpretaciones y formas de ver la realidad que permitan formas diferentes de resolver los conflictos. Los discursos suelen partir de una visión acrítica acerca de cómo se significa aquello que es considerado diferente en cada contexto social. En la actualidad, en la sociedad y en las escuelas, los considerados diferentes son el pobre, el indígena, el migrante, interno o externo, los chicos y jóvenes en situación de calle, los habitantes de las villas de emergencia, es decir, todos aquellos que son percibidos a partir de una serie de estereotipos y prejuicios que los ubican en un lugar subordinado de la sociedad. ¿Cómo salir de esta encrucijada? Comparto dos autores que plantean claves para problematizar la forma de pensar en el campo educativo y trabajar la diversidad cultural en las escuelas.
El primer aporte es de Gregory Bateson, 1904-1980. Reconocido epistemólogo de la complejidad, aunque bastante desconocido en los ámbitos formativos locales. En su extenso aporte intelectual invita a pensar el cambio cultural. Para lograr este cambio cultural se debe desmontar lo que él llama patologías civilizatorias de la cultura occidental, generadas desde el Renacimiento hasta la actualidad, que continúa desarrollando una perversión epistemológica en nuestros hábitos cognitivos, que es donde radican las raíces mismas de la crisis civilizatoria. Bateson afirma que nuestro lenguaje es cosificante, que está organizado en una lógica de linealidad estructural interna, que solo permite una descripción lineal o mecánicamente casual de lo que está describiendo, generando relaciones lineales de causa-efecto, donde no las hay, que producen efectos de una civilización desbocada. El segundo aporte es el de Walter Mignolo, argentino, cordobés de nacimiento y profesor de literatura de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Es una de las figuras centrales del postcolonialismo latinoamericano y plantea realizar un giro hacia la descolonización de la educación. En su planteo refiere que las subjetividades no surgen de la nada, sino que son conformadas por hegemonías epistemológicas, relacionadas con la definición del saber, y hegemonías estéticas que definen el ser. Primero sugiere perder el miedo a asumirnos en la diferencia colonial, porque nos constituye y nos empodera, no porque seamos indígenas o creamos serlo, sino para reconocer que somos hijos de la diáspora europea, motivo por el cual nos encontramos en América, con la diáspora africana y con los pueblos originarios. En este encuadre somos privilegiados, pero cuando nos miramos en el espejo de Europa podemos caer en la desazón de lamentar haber sido expulsados del paraíso. Mignolo, 2014. Estos son resabios de la colonialidad del saber y de la colonialidad del ser, componentes del racismo epistemológico y ontológico del imaginario moderno, mencionado anteriormente por Palma. El racismo epistemológico se manifiesta en el mito de la inferioridad epistémica y ontológica de los pueblos colonizados. Los hombres y mujeres ontológicamente inferiores son epistemológicamente inferiores y es por eso necesario convertirlos, civilizarlos o desarrollarlos. Hoy vivimos en un continente intensamente interconectado, en el que todas las clases sociales viajan, empresarios, estudiantes, turistas, migrantes, desplazados o exiliados, están en contacto con la diversidad y la interculturalidad abarcan y atraviesan a casi toda la población mundial. García Canclini, 2006. En un mundo globalizado donde se promueve el crecimiento de inversiones, la movilidad de dinero, el flujo de migrantes, apertura de vías y de canales de comunicación e información en América Latina, habría que diseñar políticas, no solo educativas, para trabajar hacia la integración cultural y el respeto a la diversidad dentro del continente. La diversidad cultural en el ámbito educativo debe trabajar necesariamente con los docentes, directivos y profesionales que trabajan en el campo educativo. Diseñar acciones y repensar los aspectos que promuevan hacia una toma de conciencia de la igualdad del valor de las culturas. Es decir, construyendo la noción de ausencia de jerarquía o superioridad entre culturas, fundamentando el valor positivo de las diferencias. ¿Acaso alguien puede construir conocimiento en su propia comunidad si se le niega la posibilidad de participar en situación de igualdad con otros? ¿Se puede exigir a los niños y jóvenes que muestren interés por lo público, lo colectivo y aprendan a respetar y cumplir las mismas leyes que los discriminan? Es claro que el campo educativo solo no puede asegurar el respeto de las diferencias y garantizar la igualdad sociocultural, pero es indispensable para avanzar en esa dirección. La generación de espacios educativos donde profesores, profesionales y estudiantes se encuentren, reflexionen y contribuyan colectivamente el aprendizaje a partir de los múltiples contenidos culturales en contextos educativos de respeto a la diversidad, para trabajar en forma genuina la construcción de sociedades multiculturales más justas y solidarias.